pues mejor de una vez me voy. Es cuando realmente acá pues sí sufro mucha alergia, muchos como detalles de respiración y todo. Y allá pues tengo de todos modos chamba tan acumulada. Acá es también cuando realmente chamba es mucho más relacionada con, pues sí, con la parte de oficina y de ventas y todo eso que pues realmente puedo hacer en línea pues la mayoría, ¿no? De cosas. Entonces dije pues si ya se armó todo así, pues hay que aprovechar mientras se puede, chica. Claro. Oye, ¿y cómo les pinta el año, eh? ¿Dónde? ¿Acá o allá o? O sea, primero en México, ¿cómo? O sea, a nivel vino y viticultura, o sea, primero comercialmente hablando, ¿cómo les pinta el año? Y luego, o sea, no sé, a nivel desafíos climatológicos, ¿cómo ves este año? Sí, pues mira, a nivel de la parte de como mercado de vino, ¿no? Como vino, pues yo creo que viene otra vez un año con bastante reto, ¿no? O sea, no, desde un lugar de ventas generales en el mundo, yo creo que viene mejor que el año pasado, eso sí creo. Pero acá en México, quién sabe qué va a pasar, porque pues lo que pasa es que cuando los precios estaban muy bajos ahí el año pasado, el año antepasado en México, digo en México, perdón, en el mundo, Sí. en México lo que ocurrió es que pues muchos importadores encontraron un área de oportunidad e importaron mucho vino. O sea, para darte una idea, México el año pasado importó 25% más de vino en el año donde se vendió 25% menos de vino en todo el mundo. Este, obviamente porque pues había buen precio, ¿no? Mucha Claro, bodega de europea sobre todo dejó de vender tanto en gabacho, entonces pues ajá, en México era como una opción. Pero el detalle de eso, entonces se llenaron de stock de vino europeo de buen precio. El detalle para vino mexicano va a ser pues ahora competir con eso en unas ventas que tampoco creo que van a regresar a la normalidad, pero que va a ser, quiero pensar, mejor que el año pasado por toda la incertidumbre medio resuelta. sí, sí, Eh, medio resueltas. sí. Pero sí, sí se va a poner interesante, pero veremos. Y Oye, de clima y todo eso, ajá, lo que preguntabas, pues mira, estamos como que yo diría medio satisfecho con periodo invernal, ¿no? Y vamos a ir platicando de eso, sí, pero eh, medio satisfecho en el sentido que sí, al parecer, todavía no he contado bien las horas frío y todo eso en las estaciones meteorológicas, porque pues todavía no ha terminado lo de frío, ¿no? Pero de lo que estoy viendo más de la manera empírica, o sea, mirando la vegetación, que siempre es una señal pues muy chida, ¿no? De cómo realmente está, cómo está hibernando, cómo está descansando la naturaleza. Toda la floración de matorral está retrasada, sobre todo el huizache, que es el indicador clásico acá en Centro México de floración. Está retrasada y yo estoy muy agradecido porque es el que más me está fregando las alergias. Eh, pero lo que quiere decir esto para fuera de mis preocupaciones, es que sí hubo un poquito más de frío y que la naturaleza al menos o se acumuló suficiente frío o también que la naturaleza en su sabiduría a lo mejor sí está esperando un invierno más prolongado. mm, Y eso pues ojalá porque es lo básico para esta zona, porque si yo miraría nada más a eso iba, ¿no? Si yo miraría nada más el clima como uno lo percibe, estoy viendo un poco estas estaciones meteorológicas, pero en tiempo real, ¿no? En estadística, ¿no? Y así, yo diría que pues, no hubo frío, que no hubo frío suficiente, ¿no? Entonces, al menos esperamos a nivel de estos fríos extremos que son los más deseados para nosotros en viticultura en Centro México, sobre todo en temporada de invierno real, ¿no? De diciembre, enero, febrero. Este,
pero sí, esperamos que al menos dura un poquito más, y si dura un poco más, nos aseguramos, uno, que la planta descansa más, y dos, que también, pues, que no brota tan temprano la Sí. uva. Sí, oye, pues, ¿cómo les fue en su curso de poda la semana pasada? Estuvo buena, ¿eh? Sí, estuvo Sí, bueno. Ahí fuimos con Jaimes allá a Parigones. buenísimo. Muy bien, pues lo que me gustó mucho es como que hubo, pues, un grupo muy variado, pero todos realmente relacionados con lo de vino. Entonces, entre, pues, la gente que trabaja allá con Jaime, unos productores de San Luis Potosí, unos profesores ay, se me olvidó de dónde, Anáhuac, creo que era por allá, este, unos estudiantes, vino Dani, que de Barigones, que ya está estudiando allá en Europa, entonces también estuvo divertido, la enología. Entonces sí, era un grupo diverso, viñedo pues muy bonito, porque la parte de viñedo viejo allá, no sé, sí, sí conoces los viñedos allá, Sí, 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 sí. la partecita donde está la bodega nueva ahorita, ¿no? Está atrás. Tienen un viñedo, pues ya, pues de ¿Qué, su edad. 14 años? ¿Cuánto Sí, algo dirías? así. Ajá, Sí, ya de su edad. Entonces, y realmente, sobre todo en inicio de trabajo, yo diría en primeros, a lo mejor 7, 8 años, estuvo muy bien podado, entonces la forma está bastante buena. Luego hay unas que otras, paras que ya no tanto, pero de eso se trata al final, de enseñar, y aprender y podar mejor, ¿no? Pero a lo que voy, sí es un placer, podar en este viñedo, porque pues podes un poco así, la verdad es como, ¿cómo decirte? Es como, si prefieres podar en un viñedo muy bien podado, ¿no? O sea, sí, mejor claro. podado, más fácil todo, ¿no? Y Sí, más, porque te dedicas a podar y no a remediar errores, ¿no? Ya lo ajá. hablaremos Sí, 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 sí. de hecho, lo que me llamó mucho la atención de ese viñedo es, o sea, donde tiene el invernadero del huerto, Ajá. plantaron, muy próximo y veo que plantaron porque quieren hacer forma de bush vine, o sea, de gobelet. Allá por el estacionamiento, sí, Sí, por sí, el sí. estacionamiento. Y yo fíjate que yo me entrené, yo empecé podando en este tipo de poda y le estaba yo explicando a él que es una poda distinta porque podas con los ojos hacia afuera, ¿no? Para que tengas como tus torres, no sé cómo Claro. decirlo, Sí, sí, tus círculos imaginarios. tus círculos imaginarios, y entonces yo le explicaba, o sea, y yo le decía, o sea, necesitas muy bien saber podar, em, o sea, porque le expliqué lo de los conos de necrosis, todo esto. Bueno, Ah, pues si te parece bien, nos arrancamos, ya ni ya ni te di la sí, sí. bienvenida, Sí, 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 ¿eh? ahí va, ahí va. Pero, pues bueno, Branco, bienvenido a Vinopod, qué placer tenerte otra vez con nosotros. Gracias, gracias, siempre un placer. Fíjate que antes de entrar al tema del episodio, le mandé ahí a Natalia un pantallazo de su episodio fue el más escuchado por lo menos en Spotify, que me mandaron el wrap up, fue el más escuchado de 2024. Qué chido. Sí, 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 sí. sí, sí, estuvo muy divertido. Yo la verdad me la pasé muy bien en el último. Sí, y fíjate que coincidió muy bien porque he tenido un par de hecho, estas requests los tengo ya desde hace un par de años, Ajá, en donde la gente pide que hablemos de poda pues, hablando con Jaimes, justamente me dice, pues, que tenían el proyecto de con Vinograd hacer lo de poda y se logró armar este episodio. Entonces, yo creo que la primer pregunta que quizás alguien que no ha estudiado esto se haga es, ¿por qué se poda un viñedo? O sea, ¿qué por qué se poda un viñedo? pues, de una manera así como que muy resumido, podar un viñedo es como marcar este punto, que la vid sí es una planta doméstica, un poco. Ujú, Porque, en su forma natural, en cómo es su hábitos, ¿no? O sea, su cuerpo, pues es una enredadera que, si tú le dejas crecer en condiciones
ideal es lograr crecer 15, 30 metros, 40 hasta, o sea, y puede llegar a unos tamaños monstruosos. Ah, hay unos ejemplos que a mí me encanta mencionar porque yo creo que es cosa de como cultura básica acá en México, relacionada con lo divino, ¿no? Que yo creo que todos deberían ir allá a Michoacán a conocer las parras de Sirahuén, allá okey. en el lago de Sirahuén. eh, es un hábitat, es un lugar clásico, un ecosistema clásico para Vitis stilifolia y otras vitis mexicanas, porque pues para los que no sepan, México tiene juntos con Estados Unidos, tiene la diversidad más grande de las especies de vitis en el mundo. O sea, se está Guau. hablando de 20, depende de autor y todo esto de clasificaciones y así, pero más o menos estamos hablando de unos 20 y tantas especies que encontramos en México a nivel de vitis, ¿no? De género Sí, vitis. sí, exacto. Quizás especificar a la gente que diga: "Pero, ¿por qué se habla de que hay tantas variedades en Europa?". Claro, lo que pasa es que esa es subespecie. O Sí, sea, y hasta, Chardonnay, Sauvignon Blanc, estamos hablando de subespecies. Tú estás hablando de especies. sí, sí, hasta que variedades, hasta menos que subespecie, realmente. Claro, Chardonnay ni siquiera entraría como subespecie, entraría biológicamente, ¿no? Entraría como variedad que es como cositas así, diferencias muy pequeñas. Pero a nivel de especie, pues para los que no manejan tanto lo de biología, pues a nivel de especies eh, hay gran diferencia entre una especie tipo Homo sapiens y sí, las sí, Homo neanderthalis, ¿no? Ahí es buen ejemplo. sí. Yo recuerdo que hay, o sea, incluso cromosómicamente hablando, Hey, sí, tienes diferencias. Por eso creo que con la rotundifolia, que ha sido muy difícil hibridizar entre especies porque tienes un tema de incompatibilidad por el número de cromosomas, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Es una plática muy larga, pero muy resumido el concepto de especies dentro de la teoría de una especie, del concepto de una especie. Uno de los prerequisitos para que una especie sea una especie es que no se puede hibridizar con nadie más, al menos que es una hibridización medio forzada o algo así. forzada, Entonces, claro, ajá, lo que quiere decir que pues una vitis vinífera no se puede hibridizar en naturaleza con una rotundifolia o con una tilifolia o cosas así, simplemente porque están muy diferentes, ¿no? Y claro. eso le hace especie. Ya. Órale, fíjate, no sabía que México tenía tantas especies de vitis. Sí, sí, entonces, ajá, regresando a eso, allá tienen los que no han ido, pues la verdad también un poco de comercial, ¿no? Es el lago más bonito de México de los que yo he visto y he visto la mayoría, está espectacular, todo es muy bonito. Entonces alrededor del lago hay unos oyameles y pinos, pero antes que nada oyameles enormes, es decir, ¿de qué quieres? 30 metros de altura. Wow, Y sobre estos oyameles tienes vides tan grandes que no se ve el oyamel. wow. ¿Y qué quiere decir oyamel? Perdona Oyamel mi es como ignorancia. un conífero, es un conífero Ah, ya. Okey, 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 parecido okey. a pino, Ya, como ese de Christmas Tree. ya. Sí, un evergreen. Y entonces dices que la O sea, estas parras. una sola para está capaz de cubrir una planta de 30 metros de altura. Wow, Y wow, obviamente el diámetro es como pues, como casi, no sé, 1 metro o algo así de la para, ¿no? Y wow, así espectacular. hay un montón de paras, ¿no? Es un espectáculo de naturaleza. Wow, Eh, Entonces, pues sí, hay cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Pero ese es buen ejemplo que si tú dejas a la vid a crecer, pues que va a crecer, va a crecer. A eso se dedica, ¿no? Ese siempre, de hecho, una de las características de vida de su biología es siempre ir hacia afuera para buscar la luz, porque justo como crece sobre los árboles, en los bosques, en su hábitat,
por eso es tan extenso su cuerpo, porque siempre está buscando, ¿no? Con sus zarcillos, con sus, Sí, es su ramitas. punta apical, ¿no? Sí, siempre está Sí, buscando esta siempre va, esta crotonía, pues, ¿no? sí, a crotonía así súper para afuera todo el tiempo. Entonces, si tú no le das forma, no va a suceder. Y luego, pues, esa es como que la versión más práctica, pero la versión también más real es, si ya le vas a dar forma, hay que darle una forma, o bueno, si le vas a reducir más bien, hay que darle una forma y hay que darle una forma que tenga un sentido todavía más práctico para los términos de producción. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno quiere lograr en viticultura, en la producción de vino, pues se han desarrollado varias maneras de podar, pero siempre podando. Hay, hay unos casos, como un poco de datos curiosos, ¿no? Hay lugares donde no se poda, ¿no? Pero estamos hablando antes que nada como en unas variaciones de la lógica, ¿no? Entonces, para darte una idea, en Australia hay, sobre todo, yo creo que en Argentina y Chile también había algo, no sé actualmente cómo está, hay viñedos donde realmente hacen como no pruning, ¿no? Pero casi siempre es sobre unas plantas que ya están formadas a un cierto, pues no es que nunca no pruning, pero ponle, a partir de unos años, cuando ya se formó un sistema de conducción más o menos apto para no pruning después, luego hacen no pruning. Y lo que hacen es, o los dejan así, o hacen, que es muy pocos casos, pero lo que hacen es más bien como que una talla, entran Mm. con como Sí, o el minimal pruning, ¿no? el minimal pruning, que es una de las variantes, y entran y ahí van cortando, ¿no? Luego hay otras que son variaciones, por ejemplo, en unas de las maneras más antiguas de trellising systems, o sea, de los sistemas de conducción, que es sobre los árboles, ¿no? Ahí pues, igual estamos hablando casi no pruning, porque obviamente no se van a ir a subir a cada árbol para podar la viña, entonces se Claro. hacen más o menos como intervenciones grandes de quitar como con una partecita y ya. Y luego Oye, pues tienes el otro que a mí yo creo que es bueno mencionarlo de una vez, que es como el que está ahorita ahorrando un poco más como sí, como que agarrando la popularidad en el mundo de viñas viejas, y he visto como unos casos allá en mis tierras y algo también en Hungría, en Austria, que la gente que tiene viñas muy viejas, y creo que en España también existe, pues casi dejan de podarlas, porque ya tienen un vigor tan bajo, y es una planta que ya tiene tanto conocimiento ella misma de su propio ecosistema. ecosistema, su propio potencial, y tú también más o menos a nivel de qué le vas a dar a comer, cómo le vas a guiar el resto de año, donde los productores se permiten prácticamente no podar o hacer como unas mini poditas, ¿no? Sí, yo nada más quería decir a la audiencia que pruning quiere decir podar en inglés, por Sí, si no típico que alguien escucha eso. Y hay que también decir que, o sea, podar tiene, lo decíamos antes de arrancarnos, o sea, la poda es muy importante, ya nos platicarás por qué, pero una mala poda es difícil de recuperar y luego una poda, además estás generando una cortada en la planta, ¿no? sí. Entonces, ¿cuándo se poda un viñedo? Pues depende, la verdad, de varios factores, ¿no? Como es agricultura, ¿no? Siempre la parte práctica juega un rol ahí relativamente importante, tanto a nivel de evitar riesgo y tanto a nivel realmente pues, de para cuando, o sea, cómo te alcanza tu tiempo para podar, porque pues podar aparte que es seguro lo más complejo a nivel de trabajos en viticultura,
y yo diría, y en la agricultura, este, em, toma su tiempo y su conocimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay muchas veces como decisiones de los viticultores a podar en la función de esto. Pero para acotar un poco, ¿no? La planta, yo creo que es mirarlo desde el punto de vista del metabolismo de la planta. La planta, dependiendo del lugar donde vive, o sea, la planta de la vid, dependiendo del lugar donde vive, eh, que depende antes que nada de horas luz y de temperatura de suelo y de aire, empieza a tener ganas a través del sistema hormonal a despertarse normalmente entre primer de marzo y más o menos 15 de abril. Eso es como que en el mundo, generalmente, en el mundo de vino es periodo cuando ocurre la brotación. Entonces, la tarea de un viticultor a nivel de podar es podar de preferencia, al menos en unos casos como que más específicos, si quiere, como que unos efectos específicos, pero en casos normales es que tú quisieras terminar la poda de preferencia un mes antes de estas fechas, ¿no? Tipo así, para dar una idea, si acá brota normalmente 15 de marzo, en Bajío es como que un promedio de brotación en un año normal, entonces tú en teoría deberías terminar la poda 15 de febrero. Este, pero hay lugares donde se empieza relativamente temprano, en la temporada, donde tú tienes buen frío, donde tienes buen invierno, donde tienes buena lignificación de planta, tú puedes, como en Europa en muchos lugares sí hay, tú puedes empezar en cuanto se cae la hoja prácticamente, o un poquito después. Hay muchas reglas ahí más como científicas allá, donde hay unos que te dirían que realmente no deberías empezar a podar antes que 15 días o 20 días después de la caída de las hojas, porque es todavía, aunque las hojas se caen, tienes que esperar que los alimentos que están en las puntas de las ramas empiezan a migrar, hablo de octubre, noviembre, ¿no? Que empiezan a migrar hacia tronco, hacia los brazos, para no eliminar tanta comida que está todavía guardada en los alimentos que vas a descartar en la poda. Pero ponle, teóricamente, más o menos a partir del 1 de diciembre ya podrías empezar a podar, aunque, y eso lo hacen normalmente pues bodegas muy grandes, empiezan temprano porque pues, simplemente podar 200 hectáreas, podar 500 hectáreas ya es una locura. Claro. ¿Y qué me dices de la teoría que dicen que hay que empezar a podar cuando la planta empieza a llorar? Pues yo no sé, no estoy tan de acuerdo. O sea, lo que pasa es que eh, si tú empiezas a podar porque quisieras que la planta llore, por decir así, ¿no? Eh, lo que logras es que estás agarrando la planta que ya empezó a mover sus fluidos, ¿no? Ujú, Y eso tiene sus cosas buenas y malas. Porque que haya un poco de movimiento de fluido que la verdad casi siempre hay en la planta, casi siempre, tú logras en la poda de que haya un poco de llanto, por decir, y que haya un poco de expulsión, de como de chisguito de la savia afuera de la planta, o sea, en el corte, ¿no? Y eso sí tiene como que unas cosas buenas, pero agarrándolo como que ya cuando está realmente bombeando, cuando la savia ya está circulando tanto prácticamente, eso quiere decir que la planta ya está despierta o está así a super punto de despertarse, ¿no? Y eso para mí pues es un poquito más como desperdicio de energía y también es como que
Pues yo veo a las podas, soy de estos que ven a las podas como algo relativamente fuerte para la planta, ¿no? O sea, tampoco soy de los de minimal pruning, ¿no? Pero, pero sí creo que es, en efecto, pues algo bastante fuerte pues para que la gente entienda un poco, dependiendo qué poda y de qué vigor estamos hablando, y hay muchas cosas, pero estamos hablando de una amputación de, ¿qué quieres? 50, 70% de planta, 80, ¿no? O sea, la verdad depende de cómo está la planta. Entonces, un poco yo razono, si vamos a hacer una amputación de 80% de cuerpo de algo, pues al menos que esté dormido, chico, ¿no? Sí, sí, Entonces, porque obviamente si está despierto, y no hablo de cosas de dolor y así, porque ahí no sabemos cómo las plantas realmente que tanto perciben, sobre todo en esta parte de hibernación, que probablemente no perciben mucho dolor, pero más bien estoy hablando de la parte de hormonal, ¿no? Porque pues como en cualquier ser, no es padre jugar con como intervenciones hormonales muy fuertes, y esta seguro lo es, porque es cuando la planta está pues, casi más cargada de hormonas, que es el inicio de la temporada, ¿no? sí, yo creo que yo coincido 100% con lo que dices, que en la escuela a nosotros nos decían: "Tienes que podar cuando la planta empieza a llorar, porque entonces tú tienes una presión positiva", o sea, es decir, Ujú. la planta está Sí, sí. queriendo escupir, pues empieza o sea, su savia, al principio creo que es literal agua y un poco de minerales, y entonces, como estás dejando una herida abierta, pues quieres que por ahí entre menos, por ejemplo, la Pierce disease, que es una bacteria que ahorita está muy peligrosa, ¿no? Ajá. Pero concuerdo contigo que la gente que te habla de esta teoría es gente que no ha manejado, justamente nosotros operamos en Suiza, o sea, operamos 450 hectáreas. Entonces, o sea, tú empiezas a podar cuando la viña está llorando y olvídate, o sea, para No, cuando terminaste con 150 ya puedes hectáreas, precisar. ya, ajá, hiciste un crimen y ahora ya podaste en verde, ¿no? Por Y, eso, sí, no, y no. entonces, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué tipo de podas existen? Pues mira, tradicionalmente en el mundo hay un montón. Obviamente, hay un montón y muchas variaciones del mismo montón, ¿no? Este, pero eh, el criterio de sistemas de poda, ¿no? Pues realmente nunca ha estado desarrollado de la manera teórica escolástica, sí, pues hasta siglo XX. Antes, cómo funcionaba es que tenías variaciones casi en cada microrregión, y tenías sistemas en macroregiones, por decir, ah, tú tenías macroregiones donde claramente el guión sencillo, tralala, era el adecuado, pero casi si te metes más profundo en las maneras tradicionales, cada región, cada pueblo, y así, tenían sus versiones, cómo trabajar un yo. ¿Por qué? Porque simplemente es que tenían sus propios retos y también sus propios entendimientos del know-how, de conocimiento que se había establecido antes o después en su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues no, no nacieron todos los sistemas de conducciones populares en un pueblo, pero tanto como las variedades, pues era del conocimiento vivo que venía y se intercambiaba y se adaptaba, ¿no? Pero normalmente, cuando hablamos como de todo este mundo de sistemas de conducción, eh, tienes como acercamientos a como macrosistemas, que es donde estamos hablando si la planta está tirada en el piso, si está más en una forma sólida, compacta, rústica, en forma de un árbol, si está ya adaptada a un cierto sistema de conducción vertical en un tipo de espaldera.
que son como que los más populares hoy día, y tienes todas estas formas, las más rústicas, obviamente, donde la planta todavía se sigue dejando trepando en los árboles y así. Y luego cada uno de ellos pues tiene ya sus como que formas y adaptaciones concretas, por decir así, ¿no? Eh, pero ese es como está avanzando todo este globalismo, ¿no? Y la verdad, como está también avanzando como en el maratón, como está avanzando la ignorancia, en viticultura, en agricultura, casi en todo el mundo, por falta de mano de obra, por falta que la gente se queda en los campos, pues como un resultado existe una gran pérdida, no solo en esto de variedades, que seguro lo has mencionado en uno de los podcasts, que es el mismo efecto, ¿no? Pero también hay una pérdida a nivel de variedad, de riqueza, de sistemas de conducción, porque eh, pues muchos ya no existen, porque no hay nadie quien los aplica, y luego los lugares que siguen produciendo vino, obviamente, ¿no? Siguen existiendo las bodegas de vino en el mundo, y así, pues van a ir optando por las versiones más fáciles, más universales también, más fáciles para podar y más universales, y por lo tanto se está reduciendo de, no sé, 1000, 2000, 3000 maneras diferentes a podar viñas. Hoy día estamos hablando de 4, 5, 6 que existen en el mundo, y ya con la tendencia que se quedan dos casi, ¿no? Uh, porque el mano de obra es un gran problema. Mano de obra es un gran problema porque pues aprender de poda, podemos tocar este tema, yo creo que también es interesante, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, pues te llega, eh, tú tienes una bodega en Gabacho, tienes una bodega en Francia, pues necesitas tal cual, el tema actual, necesitas gente, probablemente migrantes que van a venir de otros hogares donde también podan unas cuadrillas y así. Entonces, ¿cómo lo vamos a podar? Pues es casi como darle parejo, ¿no? Y en este caso se traduce en darle a sistemas más clásicos, que es o Guyot o Colon Royalty, ya. Sí, fíjate, lo que dices es espectacular. Cuando la gente viaja, yo recuerdo en Suiza, por ejemplo, lo que es el Guyot, o sea, nosotros le decimos la baguette, ¿no? A la que Eso, dejas a la que ajá, dejas larga, al pedazo que dejas largo, nosotros lo hacíamos contra la pendiente. Y ajá, entonces me decían: "Claro, la haces contra la pendiente, así le rompes la crotonía a la viña". Pero cuando yo fui, por ejemplo, a la región de Champaña, que tiene esta poda Charente, que le llaman, ajá. tienes hacen un es como una combinación. Ah, mira quién acaba de ven, Paul, saluda a mi amigo. Tenemos una Hola. intervención de mi amigo, Pues sí, sí nos conocimos allá en la feria esta, en el sí, mercadito. dile hola a mi amigo Branco. ¿Cómo Eso. estás? ¿Ya te vas a dormir? Paul? ¿Te vas a dormir? ¿Dónde está papá? Papá. Eso. ¿Y dónde está mamá? Ahí anda. Eso. Bueno, entonces, yo veía que en Champaña hacían una poda en donde ellos hacían a favor de la pendiente. Para tener más vigor. Exactamente, para tener más vigor. Entonces, ya desde ahí yo ya me daba cuenta que, de acuerdo a la región, empiezan a tener sus tipicidades, ¿no? Sí, en el mismo guion, que es de los como que más fáciles, universales, también tienes muchísimas variaciones. ¿Dónde dejas el de repuesta? ¿Cómo dejas el de repuesta? ¿Qué tan largo? ¿Cómo vas a reponer? Si es un brazo, dos brazos, cuatro brazos. Sí, es un mundo muy grande donde todo tiene idea. También muchas cosas son medio, a lo mejor ni tan ciertas, a veces un poco de mitos y así en las soluciones, ¿no? De diferentes sistemas, pero sin embargo, es una diversidad que perdiéndose se está perdiendo muchísimo también el potencial realmente de los viñedos. Yo creo que eso queda muy claro, porque si tú
tenías bueno, los ejemplos que decías. O sea, si un día Champaña llega y probablemente está llegando, ya llegó a la situación donde tú no puedes pedir de los trabajadores también que hacen todas las maneras de que vas a poner de este lado, o que te dejan el pulgar de regreso como tú quieres, se va a ir homogeneizando y homogeneizando, y la homogenización va a llegar a punto donde obviamente el resultado no va a ser el mismo, porque el vigor de la planta va a ser diferente, los rendimientos van a ser diferentes, la posición de yemas fértiles va a ser diferente, y por lo tanto, pues vino no va a ser el mismo. Entonces, Sí. es... Pero claro, ahora, desde un punto de vista técnico, yo sí, o sea, por ejemplo, algo que en mi caso fue muy interesante, es que yo cuando recién me arranqué en el mundo del vino, haz de cuenta que yo tenía un contrato para hacer, te voy a decir, fue la Vendimia 2013. Es que locura decir que tengo más de 10 años haciendo vino. Entonces, Ajá, tú por un problema de salud, entré en la última parte de la vendimia, o sea, ya estamos vendimiando, vinos dulces naturales ajá, o sea, un poco de botrytis y todo esto. Entonces, me tocó poca vendimia y luego me tocó prepoda y poda. Así es como fue, ¿no? Entonces, tengo la poda muy marcada, ajá. em, y entonces yo de repente veía, o sea, te lo voy a decir de cabeza, pero no forzosamente va a ser, verdad lo que digo, pero la gente va a entender el punto que quiero hacer. De repente podábamos en sistema cordón, ¿no? Ajá, Y yo decía: "Ay, ¿qué estamos podando en cordón?". Y me decían: "Shazla", ¿no? ajá, Y yo: "Ah, okey". Justamente, me decían: "Es que es variedad", ellos me decían: "Es variedad muy vigorosa y entonces el cordón le rompe el vigor". No tengo idea si esto es verdad o no. Y sí, luego ajá, de repente, entonces conocí el Guyot, que a mí me pareció un poco más complicado, ¿no? Para ver cómo dejabas tu reserva para el próximo año, etcétera. Y yo les decía, que tienes que doblar la baguette y amarrarla. Y yo decía: "Ay, ahorita que estamos podando". Entonces me decían: "Pinot Noir", porque el Pinot Noir tiene poco vigor, ¿no? Entonces, esto es como lo estamos estimulando. Digo, repito, no recuerdo, y esto sí, quizás se sí, puede. más bien, según yo. Sí, exacto. Ajá, Y entonces de repente y claro, y después tenías estos sistemas arcaicos de el Boschwein o Goblet, que es, eh, pues, este sistema donde no tienes, o sea, no hay una estructura que soporte a la planta, sino la propia planta se tiene que soportar. Y esto como nosotros lo hacíamos de 3 o 4 brazos, que hacen, como tú dices, estos como torbellinos hacia arriba, y ajá, ese era otro sistema de plantación. Y yo decía: "Oigan, y aquí, ¿por qué este sistema?". Y aquí me decían: "No, este sistema, es un sistema porque nosotros, Suiza, pues, es mucha montaña, y estábamos hablando de pendientes de 35 a 40%, incluso ajá, hasta 45% llegué a trabajar". Y me decían: "A 45%, si quieres plantar vid, esta es la única forma. Podrías hacer banquetas, pero perderías mucha densidad". Entonces me decían: "Nosotros plantamos así, pero es 100% a mano", ¿no? Digo, hoy en día tienes tijeras de poda asistidas, ajá, porque si no, ¿qué tal cómo acabas la mano, ajá. un mes podando, no? Yo no sabía con qué podar, ya yo decía: "Si me pone una tijera en la boca, voy a cortar con la boca". Ya no podía. Yo soy muy Sí, derecho, pero yo ya cortaba con la izquierda, o sea, eh eh, entonces, bueno, yo te quería preguntar todo esto para decirte, ¿qué tanto tiene que ver la variedad con el sistema de poda? pues lo que tiene que ver con sistema de poda es la combinación ponle, el sistema de poda es una de las traducciones más literales del terruño, Okey. porque lo que estás tomando en cuenta, o lo que deberías en teoría, como buen viñero, tomar en cuenta
son todos los factores y tú a través, bióticos y bióticos, y donde tú a través de la forma de la planta, pues estás decidiendo qué es lo que te conviene. Tal cual, así y como tú pues acabas de decir, tipo, en la pendiente tiene que ser así, simplemente para que no se te caiga la, la, La tierra, ¿no? No tengas erosiones. ajá, o no, o se te caería toda la construcción de alambres y así, pues Claro, no claro, puedes claro. mantenerlo es imposible, ¿no? Pero, a lo que voy, una gran parte es obviamente esta parte física, que tanto lo accedes a la planta, cuánto le vas a pedir, la cantidad y así, pero lo de variedad sí es una cosa muy importante, simplemente, porque variedades, bueno, diferentes variedades de uva obviamente tienen diferentes vigores, que es una parte importante, pero la que, según yo, es hasta más importante en esta parte de decisión de qué tipo de formación de planta le vas a dar, sistema de poda o formación, le vas a dar, refiriéndote a la variedad, es la parte de fertilidad, Okey, porque diferentes variedades, y eso es como que una de las como clásicas características de una variedad, cuando en ampelografía nos referimos como a las características de ampelográficas de un Pinot Noir, por decir, ¿no? Tú te referías a cómo es su formación de hoja, cómo es su forma de hoja, cómo es cómo es su vigor y así. Pero una de las características importantes de ampelografía es dónde están sus yemas fértiles okey. y dónde están sus yemas más fértiles, porque eh, hay variedades que simplemente a partir de primera yema todavía no dan nada, segunda yema apenas están empezando a dar, y donde realmente están, donde tienen mejor fertilidad y donde también donde sacan la mejor calidad de caña y de sarmiento y luego, por lo tanto, toda la alimentación que tiene que usar la planta durante el año es a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta yema, ¿no? Entonces, eh, para simplificar esto, si tú haces una poda corta, normalmente tenemos esto como esta agrupación muy artificial, pero sí jala de podas cortas y podas largas. Podas cortas es todo lo que es una, dos o tres yemas y podas largas es de una a siete, ocho, 10 yemas, ¿no? Sobre el mismo sarmiento. Hablamos del mismo sarmiento. Entonces, a lo que voy es, hay variedades donde, por ejemplo, Pinot Noir y Chardonnay son muy buenos ejemplos. Son variedades que no deberíamos utilizar en podas cortas. Podas cortas tipo cordón, poda corta tipo todas las formas de vaso, de gobelet, ¿no? Palabra española es vaso, normalmente nos referimos, ¿no? Sí, correcto, vaso, vaso, tienes razón. Este, Ahí son podas cortas. Entonces, si tú tienes un Pinot Noir en algo que podas a una yema, pues no vas a cosechar mucho, ¿no? Y hay otras que son todavía más extremas, ¿no? En este sentido. Así que influye muchísimo. También otra vez depende de qué uno quiere decir, qué uno quiere hacer. Si tú quieres tener un Pinot Noir que te da muy poco porque quieres hacer un Pinot Noir, así es viticultura. Todo funciona mientras tiene lógica, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un Pinot Noir que te está dando poquitos racimitos y así, pues sí te conviene utilizar poda corta también. Sí, a veces está la cuestión práctica en donde, pues, mis podadores saben podar cordón, y ni modo, Pinot Noir tengo, pues, un par de hectáreas o media hectárea, entonces se va cordón porque no les voy a meter guyot y no los voy a confundir, ¿no? Sí, o como situación aquí, creo que es divertido el dato, como situación acá en Centro México. Porque es un tema también relativamente largo para platicar, pero en poca palabra, por nuestras condiciones que tenemos acá, es casi imposible tener un guyó. Hay muy poco viñedo en Centro México donde tenemos guyó, el baguette, ¿no? Entonces, ¿Y por qué es esto?
Bueno, entonces sí va a ser la versión larga. Ahora que te lo digo. Este, pero, como resultado, pues, tienes simplemente todos los, Pinots, Chardonnays en la corta, porque es práctico y es posible, porque si no, casi no puedes. ¿Por qué no puedes? Realmente, eh, la verdad no es que no puedes, pero hay un poquito más, de riesgo en la conducción, porque tenemos, mucha dominancia apical acá, por falta de invierno. Entonces, como tenemos mucha dominancia apical por falta de invierno, ah, muchas veces, si vigor no está en óptimo, si la planta no está en óptimas condiciones y en un invierno guango, si tú dejarías un baguette de ¿qué quieres? 6 yemas, 7 yemas, pues muchas veces te saldrían solo las 3 de la. Mm, Eh, mm. y, y también donde está todavía un poquito más complicado es, depende qué sistema de Guyot desarrollarías, pero como que la incertidumbre que tanto vas a tener de las yemas para poder regresar. Entonces, es esto, pero la verdad, la más importante es que nadie sabe podar Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué? O sea, cuando lo haces, a ver, Suiza, pues, es un país, imagínate que en agronomía, o sea, bueno, en viticultura, veíamos que uno de los problemas, y esto es verdad, que tiene Suiza, no lo vas a yo viniendo de México, no, decía: "No puede ser que esto me lo están diciendo que es un problema que tiene este país, la sobremecanización". Sí, sí, te O creo. imagínate que te pueden decir, o sea, Dos nuestro problema es factores. sí, tener demasiado dinero, ¿no? Entonces, para hacer Guyot, pues, lógicamente, nosotros teníamos toda la marca Felco, no me patrocinan, pero son equipos espectaculares, Sí, y eso mejor. Ajá. son los mejores, ¿no? Y entonces tienes este sistema para tú amarrar la baguette, porque otra vez, 450 hectáreas, sí, o sea, eran unos alambres automáticamente, ¿no? ¡Pac! ¡Pum! Ya amarrabas la, o sea, primero podabas, teníamos un equipo eran las mujeres las que podaban con Ajá. estas, tijeras de poda Con asistidas. asistencia, ajá, ajá. Pero las que son eléctricas, porque yo Sí, vi sí, unas que eran neumáticas, metes ahí tu dedo, adiós dedo, ¿no? Era ¡pa! ¿No? ajá, Entonces, asistidas, vas podando con un gatillo, y luego pasábamos todos los hombres con por eso ahí te das cuenta, cuando haces un poco de trabajo agronómico, haciendo un paréntesis, te das cuenta que esta igualdad absurda que estamos constantemente buscando en agronomía no funciona. no, O sea, y lo ves siempre, ¿no? Ciertos trabajos, por ejemplo, la poda, que es un trabajo que requiere tanta atención, ponen a las mujeres a podar, ¿no? sí, Porque la mujer, ¿qué puede hacer? Puede prestar bastante atención a lo que está haciendo y platicar de pura estupidez. En cambio, pones a los hombres, ¿y qué está haciendo el hombre? Está platicando de pura estupidez y ya podó todo mal el viñedo, se le olvidó podar, y se etcétera. y se llevó 3 dedos. Sí, exacto, se llevó 3 dedos. Entonces, ahí te das cuenta que esta igualdad es gente que no ha trabajado en los viñedos, y te das y entonces, la gente que trabaja en los viñedos con mujeres, te das cuenta que nunca se te ocurriría pensar que eres mejor o peor que una mujer de manera global, pero podrías decir que para ciertos trabajos, por supuesto que el hombre es mejor, y para Sí, ciertos trabajos, por supuesto que la mujer es pues mejor. sí, es una generalización basada al final del día en ciertas características que se prestan más para unas ciertas, labores. Yo igual acá, pues, la verdad, en México, ojalá habrá más cuadrillas, donde mujeres están podando. Donde sí hemos logrado a incorporar estas ideas más, obviamente, pues casi siempre quedaba mejor cuidado el dinero. Sí, 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 el cuidado de la mujer sobre el viñedo pues, es un cuidado maternal. Entonces, mi punto, el que quería hacer con Guyot, es que además te implica, digo, o sea, te implica quizás más tiempo en el viñedo y te implica estar amarrando la baguette cada vez, y Ajá. implica más costo, o sea, la puedes hacer a mano, pero es un poco latoso, y si te quieres mecanizar, pues ahí van un par de miles de euros, ¿no? Sí. Pues mira, pero ¿sabes qué es chistoso? Hablando un poco de lo de costos y así, cuando tienes, algo de equipo y cuando tienes,
el equipo humano bien entrenado, con buen conocimiento, realmente los costos y la rapidez y los costos de podar en Guyot son más rápidos que los de cordón. Okey, órale, Sí, por el mero hecho de los cortes. claro. Cuando tú Haces estás, menos cortes, ¿no? sí, uno que sabe podar bien un Guyot simple, por ejemplo, Sí. es el Sí, o más sea, de un rápido. brazo, ¿no? Una baguette. Ajá, sí, 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 de un baguette, de Guyot simple, sí, de Sí, sí, un baguette, correcto. ajá, y bueno, el cargador y así, Claro, claro. ah, tú necesitas 2 cortes, Sí, mm, exactamente, 2 tienes cortes, razón, cierto, 3, ¿no? cierto. Así sobrado, si está bien manejado en poder verde el asunto y así. En un viñedo bien manejado, en poder verde, bien podado, por ejemplo, de cordón simple, ¿no? De cordón simple, tienes, ¿qué quieres? 6 pulgares, pues cada pulgar son mínimo 2 cortes, 2 entonces cortes, sí, sí, son 12 cierto. cortes, 12 contra 2. Claro, claro, tienes razón, Sí. tienes toda la razón. Pero tiene sus facilidades a nivel de lógica, un poquito más cordón, y por eso se puso también, yo creo que más popular. Y Oy también, una de las razones, porque al final del día, y eso es, yo creo que eh, siempre hay que decir, si ya estamos medio comparándolos, ¿no? Si nos metimos eso, pues un cordón, porque está más popular que un Guyot, es simplemente porque va a dar más fruto. claro, Una de las razones por qué hay tanto cordón en Nuevo Mundo y tanto Guyot y Vaso todavía resistiendo en Europa, aunque están perdiendo batallas, sobre todo el Vaso, este, es que un cordón te va, por lo tanto, por tantas yemas que vas a dejar, pues te va a dar más frutos. Sí. y es muy productor, ¿no? Y si aquí los, resumes en dinero, pues quieres un Sí, incentivo de tener kilos, ¿no? claro, y antes que nada, aunque existe toda esta parte, bonita, ¿no? De poca producción y así, que son los vinos de calidad, así pues siguen siendo pues la parte minoritaria en el mercado global, a lo que voy. Hay mucho más vino donde volumen sí importa, volumen Claro. de uva, ¿no? Digo, cantidad. Oye, ¿y qué le pasa a la planta cuando la podas? Pues prácticamente, eh, hay varias teorías sobre eso también, la verdad, ¿no? Pero donde yo creo que la mayoría están de acuerdo y lo que yo también entiendo, ¿no? De este lugar, ah, físicamente lo que le pasa es, pues, lo que mencionamos un poco al inicio, reducimos el cuerpo de planta por muchísimo. La reducimos con la lógica para que lo que se queda sean una cierta cantidad de yemas productivas, porque eso no lo mencionamos y creo que está padre que la gente entienda, ¿no? La planta se queda con un cierto número de yemas productivas que se van a lo largo de la estación vegetal, que se van a traducir en sarmientos, hojas y flores que luego se van a convertir en frutos. Entonces tú cuando podas la planta, tú estás diseñando, estás haciendo tu propio como bonsai, tu propia forma que tienen, como hemos visto, formas normalmente ya más o menos predecibles, este, pero siempre con la intención que se queda cierto número de yemas y cada una de estas yemas en un mundo ideal va a dar siempre una cantidad de tantos racimos y por lo tanto fruto y por lo tanto tú vas a poder jugar con rendimientos que se traduce al final del día, según unas teorías de cuales yo soy partidario, que se traducen en cantidad y cierta calidad predefinida de vino, ¿no? Por la concentración que se va a lograr, por la tarea que la planta va a tener. Entonces, eso es lo que ocurre a la planta si lo miramos desde afuera, por decirlo. Este,
Y desde adentro, lo que ocurre a la planta, pues la planta, por un lado, se deshizo, o más bien se le cayó mucho bagaje futuro productivo, entonces la planta recibió como una nueva orden, una nueva, pues sí, como una nueva dirección, eh, de este caso del humano que lo podó para poder programar su crecimiento. ¿Cómo ocurre esto? Pues es al final del día a nivel del sistema hormonal, que es lo que principalmente rige las plantas en esta parte de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que cada una de las yemas, cuando empiezan a brotar, cuando llega el estímulo para que se empiece a abrir y brotar cada yema, pues va a empezar a fluir una señal, bueno, una comunicación mucho más estrecha a través de la savia que va a transmitir, obviamente, hormonas, comida, minerales, agua, todo, ¿no? Este, eh, a los futuros brotes. Entonces, va a empezar a irse hacia afuera, lo que habíamos dicho, ¿no? Como que a extenderse. Pero en el mero momento de la poda, pues realmente todavía no hay tanta cosa pasando porque en teoría la planta está dormida, ¿no? Pero la función es esto, ¿no? De una manera yo lo veo así como que facilitar a la planta la comunicación con todas sus yemas, porque al final del día, más nutridas y menos ¿cómo decir esto? Menos conflictuadas las yemas en esta guerra para poder recibir esta competencia, para poder recibir suficiente atención de la planta a nivel de uso de agua, comida, y hormonas de crecimiento y luego también de maduración, pues mejor va a salir la uva, ¿no? Claro. Y creo que algo importante que mencionar es que a la hora de podar se genera este cono de necrosis en donde la planta se va a morir, ¿no? O sea, tú ves dónde se podó, en francés se dice la llaga, ¿no? Tú Ajá, ves dónde le generaste una herida, pero realmente hacia adentro de la planta se hace una especie de cono en donde la planta ya está muerta. Si tú a nosotros yo recuerdo muy visualmente en nuestra clase de no me acuerdo cuál, ampeleografía, viticultura, no tengo idea, habían recogido ya una planta que había, o sea, estaba muerta y la partieron en 2, y entonces podías ver la parte interior de la planta y entonces ves el famoso canal de la savia, ¿no? ajá. Que te recuerda, cuando ves eso, entiendes por qué es tan peligroso podar mal un viñedo. O sea, ¿y qué pasa si tú como asesor de viticultura llegas a un viñedo y te das cuenta que el viñedo está mal podado? Y por mal podado me refiero a que no respetaron este canal de la savia, y entonces tienes llagas arriba de la planta, abajo de la planta, este, no respetan el orden ¿cómo le digan? Los ojos, o no sé cómo le digan. ¿Qué haces tú cuando llegas a un viñedo y te das cuenta que el viñedo está mal podado? Lloro. Este, pues sí, es un detalle muy grande, ¿no? La primera parte de lo que dijiste, ¿no? De los conos, de cicatrización y así, pues es muy lógico. Y desafortunadamente, en un momento dado se perdió esta lógica porque pues, yo creo que por mucho tiempo, y culminando con los tiempos que estamos viviendo hoy día, ha habido como que este acercamiento a las plantas como si fueran como inertes, como si fuera que no hay lógica en cómo está diseñado su cuerpo, como si fuera todo una lechuga, ahí te va. Bueno, por Ujú. no despreciar lechugas que también me gustan. Este, ¿Qué quiere decir esto? Pues es como que eh, la gente no conocía, ahí te va, no conocía realmente la anatomía de la planta y sigue sin conocer bastante
pues la gente que les toca trabajar esta anatomía. Entonces es un poco así, casi como decir, pues soy un veterinario, tengo que amputar la pata de algo, ¿no? Por decir, es como que, no, pues ¿dónde? Pues por ahí, más o menos allá, y luego no pasa nada, se va a sellar. Yo creo que un poquito podría ser también como que muy larga, ¿no? La plática así, pero eh, una de las razones es porque las plantas no tienen sangre y cicatrizan de otra forma, entonces es un poco así de como que, pues donde tú le das a la planta le da igual. Y la verdad es muy diferente. Hoy día existe todo un conocimiento obviamente mucho más profundo, dónde plantas cicatrizan, cómo cicatrizan, de qué manera y qué ocurre, obviamente, qué pasa en casos donde este trabajo pues de amputación, de quitar una parte de sarmiento, de rama, de brazo entero y así, uh, ¿qué pasa si no se hace bien? De tal manera hay ahorita una tendencia, no sé si has visto, ya entre corredores más finitos y así, donde no es solo que se logró, y hay varias escuelas muy buenas, que no es solo que se logró a llegar a unas profundidades muy grandes a nivel de entendimiento cómo realmente hay que podar si quieres lograr ciertos casos. No estoy hablando de sistemas de poda, pero más bien de técnicas de poda. Mm. Técnicas de poda. Entonces, han llegado allá a unos puntos muy wow. ah, pero también ya están haciendo algo que se llama la cirugía de viñedos, donde ya existen profesionales muy acá que son capaces de recuperar hasta casos medio perdidos, o sea, casos donde la planta ya se está muriendo o se está muriendo todo un brazo y así, donde a través de cirugía están rescatando las plantas. Un trabajo impresionante, muy emocionante para mí. Este, pero sin embargo, regresando un poco, estas escuelas que sí están haciendo cosas chidas, ya existen en todo el mundo, puedes tomar talleres con ellos. Yo tuve suerte a tomar uno en 2014, 15, la verdad no me acuerdo, pero por ahí en norte de Italia con unos que según yo son pues los mejores, o de los mejores, Simonite Hirsch, vamos a publicarlos. Que más gente ojalá toma cosas así. Ellos son como los más famosillos porque realmente también tienen así páginas muy bonitas, se visten muy bonito, todo es como el sueño italiano, son los italianos allá del norte, ¿no? Mm. El sueño de un podador, ¿no? Y he visto que también ya hay algo en España, no me acuerdo cómo se llama, si no los mencionaría también, pero donde realmente ya han encontrado utilizando pues conocimiento técnico actual y podas tradicionales. Han ido a los pueblos retirados de Italia donde encuentran las plantas de 200 años, analizan cómo están podados y están replicando estas cosas, porque obviamente uno de los éxitos, como llegas a tener 200 años por una planta productiva, es porque te podaron bien, ¿no? Claro. Entonces han desarrollado pues, sus variantes de estos sistemas, um, clasicones de Guyot, de Cordón, de Vaso, en sus versiones, cosas impresionantes, ¿no? Te lo recomiendo que busques por allá. La verdad, para mí me ha cambiado la mirada hacia cómo hacer la planta. Pero mira, a lo que voy con todo eso eso es mundo ideal, o sea, te enseñan el mundo ideal o te enseñan un mundo semi-ideal donde lo ideal está en la parte de que tienes plantas más o menos bien podadas desde el inicio y gente que más o menos ya entiende el rollo. Nuestra realidad acá, hablaré un poco más de la realidad de México, viticultura mexicana. La verdad no es así. Con todo respeto, la mayoría de viñedos que yo he
visto y en cuales he trabajado acá, eh, estamos hablando como de cosas muy básicas, podas muy básicas, por lo tanto, eh, mucho error que ya existente y en diferentes como fases avanzadas de eso. Un detalle allá y es, respondiendo a la última parte de pregunta, es que una vez mal hecha la poda, cada año peor. O sea, casi es imposible, por decirlo así, casi es imposible que una planta que lleva mal podada con todas sus variaciones, que quiere decir mal podado, ¿no? Pero mal podada por 10 años, pues tiene altísima posibilidad que va a seguir así, por el mero hecho que una vez como complicada la morfología de planta y la fisiología de planta, pues se va a ir empeorando. Un poquito como, ¿qué quieres? La analogía, si vas a un dentista que te está haciendo cada vez peores cosas con tus dientes, Claro. vas a ir terminando ya, ¿no? Muy mal. Este, por ahí, o es más o menos es la analogía. Eh, Obviamente, conforme más antes pasa un cambio en el sistema de poda a nivel positivo, que puede ir desde simplemente hacer pequeños cambios de buenas prácticas en la poda, llamámoslo así, con una intención para llegar a un punto donde realmente la mayoría de decisiones que se toman en podar cada pulgar, cada planta, que ya están inclinadas hacia, así tendría que ser el asunto, obviamente sí tienes chance a llegar a recuperar. Pero la verdad, um, es un tema, uh, es una pregunta, un tema bastante como pesimista, según yo, porque el detalle es justo que el sistema de poda que más ocupamos acá y que más se ocupa mundialmente, que es el sistema de cordón, ¿no? Y de pulgares, es el más susceptible a A una mala poda. una mala poda y es más susceptible a las repercusiones de la mala poda. Porque cuando se hace una mala poda, y mala poda podemos definirla muy sencillamente para no meternos en detalles, en no respetar lo que mencionaste, en no respetar el flujo de savia, y las acrotonías de planta y todo, este, eh, en pulgar simplemente, que en poda de cordón y de los pulgarcitos, simplemente lo que ocurre es que tienes muchísimos lugares de errores, ¿no? O sea, Sí. tienes 6 pulgares donde cada uno ya se vuelve, Interrumpe el canal. ajá, cada uno se vuelve un fregadero, para no usar otra palabra, este, de todas las amputaciones mal hechas, conos, cortes muy fuertes, necrosis, ajá, todo lo que ocurre. Entonces es como tener, poda al final del día, resumido, es lo que tú estás haciendo, es como estás haciendo un corte, perdón, estás haciendo una simulación de una manguera, ¿no? Que debería distribuir bonito, pues el flujo de savia, eso es la poda. Y en este caso tú terminas como de estas duchas, esta es buena, tú terminas como de estas, ya sabes, acá en México que tenemos mucho sarro, Sí, entonces terminas con estas duchas que tienen como 40 hoyos, pero de cuáles, sí. de cuáles 40 tienes 8 chorreando, Y todo duro, ¿no? Muchísima presión. chorreando bien, otras así, unas gotas así, y terminas teniendo eso, ¿no? Y el problema de esto, y creo que es la verdad bastante plástico esta explicación, pero el problema de esto ni siquiera es esto, el problema es que tienes esta como dispareja distribución y todo eso, pero el problema principal es que una vez formado el cordón, eso es, pues a lo mejor en la audiencia unos no entenderían eso, pero cordón es como una estructura relativamente fija, es un tronco, ¿no? En teoría un brazo, un tronco que en el mundo ideal debería quedarse ahí por siempre mientras está viva la planta.
Pero si tú tienes, y pulgares también, son salidas en teoría permanentes que no deberíamos eliminar una vez formadas porque justo son salidas principales de la savia. Entonces, si tú tienes allá el fregadero, pues de qué se vas a tratar es cómo lo reemplazas. No, y son cosas horribles. Yo he visto, ya se les mueren parte de los brazos y ya entonces le cortan con serrucho y entonces empiezan a hacer cosas, empiezan a adaptar el último brazo, dejan que salga una especie de baguette y entonces acuestan la baguette en lo que replantan y Sí, no, 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 no. es Y al mucho final del día cochinero. ya nunca es igual, o sea, ya nunca es parejo. O sea, una vez cuando se distribuye esto, pues siempre vas a tener unos más y otros menos. Y eso a nivel de uniformidad para el manejo, uniformidad de crecimiento, de uniformidad de la maduración de uva, ya es otro rollo. Entonces tú ya tienes un viñedo, pues, discapacitado. Sí, Sí, nosotros, o sea, nada más le comento a la audiencia, nos estamos acercando al fin del episodio, pues yo llevé, y seguramente tú también, examen de poda, y nosotros lo hacíamos con plumones, ¿no? Y entonces pintabas dónde es que porque no te dejarían, o sea, se lo digo a la audiencia para que vean cómo el europeo se toma la poda en serio. sí. Entonces era, órale, ¿no? Te toca tu examen de ver a media Tu hora de primero examen de en poda. teoría y luego en práctica, sí, sí. Así, exacto. Y entonces ibas allá al viñedo y con plumones decías dónde hacías las incisiones en el viñedo. Y entonces pasa el experto y te dice: "Sí, sí, sí". Y entonces primero hacías un cordón, un guyot y hacías un vaso, ¿no? Y y y y justamente te ponían en viñedos, claro, normalmente bien podados, pero siempre te ponían una o 2 plantas en donde ya alguien había cometido un error y te preguntan: "¿Cómo en los próximos 5 años, cómo vas a remediar el error?", ¿no? Claro. Y entonces nos daban palitos y entonces simulabas cómo iba a estar creciendo la planta, cómo iba a estar podando. O sea, yo creo que el mensaje para la audiencia y para el futuro, o si alguien acaba de instaurar y establecer un viñedo, yo creo que sí es un buen mensaje decir, pues, lo que has estado diciendo los Sí, últimos la última hora, ¿no? O sea, aprendan a podar y una buena poda, o sea, de es una inicio. desde el inicio y es una buena inversión para que un viñedo te pueda durar, como dijiste, 200 años. Sí, y que no tengas problemas en la producción y que no tengas problemas de salud de la planta, ¿no? Y yo creo que ahí un poco relacionado con esto, la parte de tiempos que no mencionamos, pero yo creo que es muy interesante. ¿Qué quiere decir aprender a podar bien, no? Uno es obviamente qué tan talentoso eres, qué tanta, lo que decíamos, ¿no? Qué tanta paciencia y visión tienes y así. Pero la otra cosa es también el tiempo real. Un podador, dependiendo, ¿no?, de todos esos factores, pero estamos hablando más o menos, desde mi humilde punto de vista, unos 800.000 horas, más o menos, con 1.000 horitas de poda para poder decir de un sistema de conducción, ¿no? Para poder decir, ok, pues sí sabes podar agullo, la verdad, la verdad. Y pues eso traduce a cuánto es en días, pero sí son unos 3 añitos de unas buenas, de aventarte unas buenas podas para decir, sé podar. No, Claro, no, que soy el maestro de la poda, sé podar. sé podar, sí. Sí. Órale. Oye, Branco, y bueno, pues platícanos cómo te puede contactar la audiencia si alguien quiere que Vinograd y tú los enseñen a podar. Ah, chido. Pues sí, realmente redes sociales, lo más fácil, tenemos allá en Vinograd tenemos un Instagram que es pues, muy dedicado a la parte de la educación en general, una parte es la parte educación viñedo y mucho más de vino. En viñedo yo creo que todavía estamos explorando un poquito menos a nivel de esta como educación lo hemos hecho más a nivel de educación práctica, yo diría que es tal cual los que tienen viñedo y ahí sí asesoramos, ¿no? Tal cual. Este, y aparte de Instagram, que es el más gráfico, también existe una página donde sí pueden ver esta página de Vinograd, ¿no? Donde sí pueden ver vinograd.mx, donde pueden ver realmente un poquito más y leer, ¿no? Un poco más
de lo que estamos haciendo, uno que otro artículo chido y así, ¿no? Pero con todo gusto, con todo gusto. Oye, pues, muchas gracias. Está pendiente ahí con Natalia. Vamos a tener episodios hablando de compuestos aromáticos y Sí, sí, esa es la parte donde yo creo que donde es más fácil la educación, porque espero que hay gente que nos escucha y que no se aburre, ¿no? De esto. Yo creo que o sea, imagínate, o sea, imagínate, no sé, por ejemplo, mis papás que no tienen nada que ver con el vino, decir, ¿quién va a escuchar una hora de 2 tipos hablando de cómo podar un viñedo? pero mira, habrá gente que yo creo que le va a encontrar interesante. Y la verdad, para mí, ¿no? Un poco como concluyendo, es eh, Poda es la rey, la reina, lo que es de viticultura, ¿no? A nivel de efecto, de importancia del efecto de poda, de lo que hablamos, y también a nivel de reto que pone frente de uno, ¿no? Reto físico, podar así muchas veces, pues es invierno, entonces depende de dónde estás. Aquí en México más o menos vamos bien, pero no hace tanto frío, pero viste en Europa, pues estamos hablando de casi siempre de temperaturas bajo cero, lluvias, fríos, nieves y todo eso. Manos terminan destrozadas, vamos a subrayar esta Ujú, parte, destrozadas. 30 días de poda con tijeras normales, porque estas cosas modernas, y en Suiza llegó un poco antes ¿no? De asistidas, de neumáticos y todo eso, pero pues a mí me tocaba todavía cuando estaba allá, pues pura, y bueno, en México, que todavía no tenemos tanta lana en proyectos, es pura manita, ¿no? Pura poda realmente física. 30, 40 días de eso y ya no sientes, tienes ampollado cada parte de tu mano y es izquierda, derecha, con que puedas. Pero lo otro, lo que quería decir, y yo creo que es súper, súper importante esta parte es Poda es realmente un reto intelectual. O sea, Poda sí es, podando, sí te estás volviendo más inteligente, y necesitas la inteligencia para podar también. Entonces, o sea, necesitas usar la inteligencia para podar, porque sin esto no existen fórmulas, no es como que te paras frente de una para y solo haces taca taca y ya sabes. O sea, cada corte es un pensamiento y para llegar a este pensamiento tienes que tomar, bueno, para realizar este pensamiento tienes que tomar una decisión y para tomar decisión tienes que tomar muchas cosas en cuenta. Entonces sí es como jugar este ajedrez, ¿no? sí, sí, qué bonito lo dijiste, efectivamente. Además, bueno, y cuando lo logras, a mí la poda es la parte de la temporada que más me gusta por esta, yo ya nada que tiene que ver con sí con la poda, pero Ajá. en mi persona entras en este trance como meditativo, ¿no? Hey, Yo a propósito no ponía música, sino es yo y las plantas, y como dices, en Europa, pues tienes este frío que te mantiene muy contigo. Y ajá. claro, no, siendo hombre, pues no puedes hablar porque, como dices, estás tomando una decisión que va a Monotask, repercutir. monotask. Sí, exacto, va a repercutir los próximos 60 años de la vida de la planta. Entonces, pues hacen este proceso repetitivo, pero cambiante con cada planta. Y no sé, es un momento especial que vives, ¿no? Sí, sí. Pocas veces por ejemplo, por eso también me gusta tanto el buceo, Ajá, porque son momentos en los que estás lejos del celular, del teléfono, y en donde estás con la naturaleza y no hay otro espacio más que el momento presente. Podando no puedes estar pensando en cuando vaya yo a mi casa, pues ya podaste de la chingada un viñedo. claro. Sí, es un privilegio. Yo creo que, y para Sí, estos tiempos modernos, ¿no? Donde estamos tan distraídos y tan bombardeados de estímulo y todo el tiempo, pues eso sí es un remedio, yo diría. sí. Impecable. Pues, querido Branco, salúdame mucho, por favor, a Natalia, que tengas muy buen viaje a Bosnia y a todos los lugares a los Gracias. que vas a ir, y nos vemos pronto a tu regreso, ¿sale? Órale, pues chido. Vientos.